Estudiante, muy buenos días, darle la cordial bienvenida y el día de hoy vamos a hablar sobre los imperios bárbaros. Entonces, para ello vamos nosotros a traer la clase del día de hoy, ¿no? Para poder hablar sobre estos reinos, este imperio, que por cierto se va a desarrollar sobre la base del imperio romano, ¿ya? El imperio romano se va a asentar en los territorios de Europa y muchos años después los bárbaros que vivían alrededor del imperio romano se van a adueñar de estos espacios, van a invadir Roma cuando Roma entra en decaimiento, ¿ya? ¿Y quiénes son estos reinos, mis queridos estudiantes? ¿Ya? Estos los reinos son los reinos visigodos, los reinos suevos, francos, burgundios, ostrogodos, vándalos, gequipos, etcétera. Muchos reinos van a haber. Y miren, si ustedes ven este mapa, es el mapa de Europa. ¿Ya? Miren, yo los voy a ir ubicando un poco para ir conociendo. En esta parte de acá va a estar Italia. Ahora, en esta parte está Italia ahora. Aquí está Roma, ¿no? Donde queda el Vaticano en la actualidad. Esta es España, Toledo, España, en la actualidad. Esta es Francia, París, Francia. ¿Sí? Por aquí vamos a tener a Gran Bretaña, que es Inglaterra. Entonces estamos hablando del continente europeo. Muy bien, vamos a pasar entonces a nuestra clase del día de hoy, un poco para analizar sobre estos imperios, ¿no? Ahora sí ya van a tener nombre, miren, ¿ya? Los reinos de ese entonces, cómo es que se van a adueñar del gran imperio romano. La caída del imperio romano. Según hemos visto en la clase pasada, los vándalos, que eran un reino bárbaro, se habían establecido en el sur de la península ibérica. ¿Quiénes eran los vándalos? Eran un grupo de estos reinos de los bárbaros, ¿no? Los vándalos. Ellos se van a adueñar o ellos van a establecerse, miren acá, en esta parte, ¿ya? En esta parte de Europa, en esta parte donde alguna vez floreció el pueblo de los cartaginenses, ¿ya? Porque acá vamos a ver, mis queridos estudiantes, este es el mar que va a empoderar, el mar Mediterráneo que va a empoderar a la antigua Roma. Y esta parte de acá que ustedes ven, todo esto era Roma, mis queridos estudiantes. Actualmente acá, pues está ubicado el país de Italia. Y dentro de Italia vamos a tener al Vaticano, Roma. Muy bien. Allá. Ya está fallando nuestro internet, entonces vamos a... Muy bien, chicos. Vamos a anular nuestro... Ahora sí, solamente para tener internet para nosotros. Muy bien, chicos. Entonces estamos hablando de estos territorios, ¿ya? ¿Desde dónde estos vándalos van a dominar el mar Mediterráneo? Y acá está el mar Mediterráneo, mis queridos estudiantes. Hoy en esta clase necesitamos que ustedes miren mucho los mapas, porque si no, no vamos a entender. Este es el mar Mediterráneo, miren la flecha por donde yo sigo, chicos, este es el mar Mediterráneo. Y el reino vándalo se va a sentar acá, reino vándalo. Entonces ellos se van a adueñar de este espacio, que es el mar Mediterráneo. Muy bien. Fue entonces que aprovechando las precarias condiciones en que se encontraba el Imperio Romano, todavía estamos en el Gran Imperio Romano, ¿ya? En el año 455 después de Cristo, ¿no? A las órdenes de Genserico, los vándalos van a tomar la ciudad de Roma. Miren, los vándalos estaban acá y el reino de Genserico estaba acá, en esta parte de acá, miren, acá donde estoy poniendo yo el pulsor. Aquí está Roma actualmente, ¿ya? Y aprovechando que el Imperio Romano ya estaba en decadencia, tenía problemas internos, en el año 455, a las órdenes de Genserico,
tomaron la ciudad de Roma, a la que saquearon durante 14 días. ¿Ya el Imperio Romano decayó? Muy bien. Genserico, que fue el rey del reino de los vándalos durante mucho tiempo, durante 10 reyes más, mantuvo la estructura del Imperio Romano, la forma, ¿no? Mantuvo esa estructura, hasta que Odraco, jefe de los mercenarios eunucos, derrota a Rómulo Augusto, el último emperador del Imperio Romano. Y con esto, ese día decae el gran Imperio Romano. ¿Y estamos hablando de qué año, mis queridos estudiantes? Estamos hablando del 476, donde la Roma de Occidente cae, el gran Imperio de Occidente, que durante 200 años había sido un imperio enorme, va a decaer en manos de Odraco. ¿Y quién era Odraco? Era el rey de los mercenarios eunucos, ¿ya? Y se va a adueñar, y miren, acá está, y estamos en este reino. Acá está reino Odraco, y Odraco va a gobernar, y él se va a nombrar rey de Italia, porque este territorio, miren acá, este territorio en la actualidad pertenece al territorio de Italia. ¿Cuándo Odraco se va a hacer rey? En el año 476 después de Cristo. Con ello va a caer definitivamente el gran imperio de Occidente. Este gran acontecimiento en la historia universal va a dar paso a la Edad Media. ¿Ya? Dio comienzo formalmente, a una nueva edad, a la Edad Media, en Europa. Estamos hablando de otros contextos, mis queridos estudiantes. ¿Ya? Estamos hablando en Europa, no estamos hablando del territorio peruano. Para nosotros, en el territorio peruano, hemos vivido otro formato. Recuerden que en el 455 después de Cristo, pues sobresalían las altas culturas en el Perú. Todavía ni siquiera se formaba el gran imperio de los incas. El imperio de los incas se va a formar entre los años de 1200 al año de en el año de 1400 al año de 1500, en el siglo XIV. Acá estamos hablando en el año 500 después de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Aquí como que ya nos ubicamos, mis queridos estudiantes, estamos hablando del territorio del continente europeo. Estamos hablando de América. Y es como se va dando, cuando se destruye, cae el gran imperio romano, se van a distribuir estos territorios. Y Odraco va a gobernar dentro del territorio de Italia. Muy bien. Y seguimos, chicos, y miren, continúo acá. Los visigodos y los burgundios van a llamar a sus códigos de conducta, a sus códigos de moral, de cómo ellos van a vivir a partir de ahora, le van a llamar Rey Romana de los Visigodos. Definitivamente, el reino de los visigodos, que eran bárbaros, van a llamar a su código, a su forma de vida, le van a llamar la ley romana de los visigodos. Y los burgundios le van a llamar la ley romana de los burgundios. ¿Qué significa esto, chicos? Estos pueblos bárbaros, ¿ya? Si bien es cierto, no tenían una forma de vida, una estructura política, ellos van a absorber la cultura de la gran Roma, porque Roma fue un gran imperio. Puede que sus emperadores, uno que otro, haya sido muy malo, pero Roma fue un país empoderado. Vivió una democracia, vivió un gobierno monárquico absolutista, pero va a cambiar a una república también. Va a tener un senado, cabe decir, las personas ancianas que van a, de una u otra manera, asesorar a sus grandes emperadores, ¿no? Y esto lo van a aprender ellos y los bárbaros y van a seguir trabajando con ese formato. Porque ellos pueden ser bárbaros y salvajes, pero van a absorber ese nivel cultural, porque no hay que negar el nivel cultural a la que llegó Roma, en arquitectura, en escultura, en pintura, pues fueron una cultura muy avanzada. Y estos bárbaros van a continuar. Mire, las invasiones bárbaros destruyeron la estructura política del decaído imperio romano, pero no destruyeron la civilización de la Europa del Mediterráneo. ¿Y quién era la civilización de Europa en el Mediterráneo? Los romanos, pues.
los romanos, que también absorbieron en su época de imperio a la cultura grecia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Grecia? ¿No? Estos poliestados que vivían frente a los mares. Ahí estaba Atenas, estaba Grecia, ¿no? Estos pueblos que lograron ser grandes, que lograron dominar pues, los mares, que lograron mejorar el comercio, ¿no? Que fueron grandes porque de ahí nacen los juegos florales. A Grecia le debemos nosotros esa cultura del deporte, de la competencia atletística, de la salud del ser humano, también la democracia, el parlamento. Miren todo lo que le debemos a estas culturas. Entonces, cuando el Imperio Romano va a empezar a desarrollar, va a absorber esta cultura de Grecia y se van a fundir los dos en una cultura greco-romana. ¿Ya? Más tarde, cuando los bárbaros van a invadir Roma, ¿ya? También los bárbaros van a absorber esa cultura porque les parece maravillosa. ¿Ya? Los bárbaros, con su rudo estilo de vida tribal, ¿no? De tribus, pero tenían mucho que aprender de este gran imperio romano. Por ello, aceptaron ellos esa forma de reinos constituidos, del reino romano bárbaro, y se van a fundir ambos en un nuevo reinado. Efectivamente, la administración administrativa y judicial de la mayor parte de estos reinos bárbaros, estoy hablando de los visigodos, ostrogodos, burungundios, que así se llamaban estas tribus, van a absorber esta cultura grande del Imperio Romano para que no caiga. Caen los hombres, pero no cae la estructura cultural. ¿Ya? Muy bien. Y esto va a continuar hasta el siglo V, hasta el siglo V. ¿Ya? Y luego, cuando ya los bárbaros van a dominar estos continentes chicos, este continente europeo, vamos a tener así, miren, esta es la parte de España. Los visigodos se van a adueñar del territorio de España. Este es España, chicos. Si nosotros volvemos acá, miren, miren el mapa, ¿ya? El reino visigodo está de color rojo. ¿Ven? En ese entonces, en un primer momento, España y Francia estaban juntos. Estos pueblos bárbaros lo habían unido. Pero más tarde el reino franco, estos reinos francos de color amarillito, van a desaparecer a los visigodos, lo van a arrinconar un poco, de tal manera que ya muchos años después los visigodos se van a establecer en el territorio español y los francos se van a establecer en el territorio de Francia, como quien dice cada uno en su lugar, ¿no? Y ahí lo tenemos. Los suevos van a estar al norte de España, ¿no? Muy bien, y continuamos. A ver, muy bien. Y vamos a ver ahora el reino de Italia, de uno a cada uno de los países, ¿ya? Porque son los países que conforman, pues, Europa. Es como nosotros. ¿Qué países conforma América del Sur? Perú, Ecuador, al norte, más al norte Venezuela, Colombia, después Venezuela, ¿no? Y por el este, ¿qué tenemos? Tenemos a Brasil, por el oeste tenemos nuestro Océano Pacífico y por el sur tenemos nosotros a Bolivia y tenemos a Chile. ¿Ven? Así también estos países, estamos hablando de Europa, son países que van a estar juntos. Otra vez más, mis queridos estudiantes, estamos hablando, vamos a ver acá, ¿ya? Voy a hacer esto y voy a ampliar esto como para que nosotros lo podamos entender. A mí me interesa mucho, chicos, que nos ubiquemos. Ya les he explicado que cuando yo estudiaba, yo me perdía en el tema porque mis maestros no explicaban muy bien dónde quedaban los países. Yo no sabía de qué espacio estábamos hablando. Yo necesito que ustedes sí lo interioricen. Esta es Europa en este momento. Si ustedes ven, aquí está España, a donde muchos años atrás los reinos bárbaros de los visigodos se habían establecido acá. Miren ya está acá, España. Y acá están los Francia, en la actualidad. Y antiguamente el reino de los francos se había establecido acá. Y aquí teníamos al reino de Odraco, ¿se acuerdan? Italia. Y él se había nombrado rey de Italia. En la actualidad es Italia. Miren el cachito, una colita más o menos le va a permitir recordar. Y aquí está el África, el norte de África, y aquí se habían asentado los vándalos, ¿se acuerdan? Muy bien.
Ya estamos, ¿ve? Ya nos estamos ubicando, ese es el espacio. ¿Y dónde está Inglaterra, Miss? Sería la pregunta. Acá, chicos, miren, ve acá. Esta es Inglaterra. ¿Qué es Inglaterra? Es una isla, pero es una isla muy poderosa, muy grande. El famoso Gran Bretaña, Reino Unido, ¿no? Ese es Inglaterra, un país muy grande. Ahí vamos, estamos hablando de este contexto, de Europa. Muy bien, voy a volver entonces para poder hablar de cada uno de estos países. Voy a hablar de España, voy a hablar de Italia, ¿ya? Y cómo estos reinos bárbaros, porque antiguamente todo este espacio había cubierto el Imperio Romano, ¿ya? Y vamos a hablar de uno en uno. Primero vamos a hablar de Italia. ¿Qué reino bárbaro va a ocupar Italia? Y luego poco a poco cómo estos se van, qué pasa en la actualidad. Muy bien, nos toca entonces ahora hablar de Italia, ¿no? ¿Quiénes van a invadir Italia? El reinado de Odraco, ¿se acuerdan de Odraco? ¿Se acuerdan? Vamos a volver, chicos, porque necesito que ustedes estén bien acá. Miren, acá estamos, reino de Odraco. Ven, estamos hablando de acá. Entonces yo cuando empiezo a hablar de Italia, yo hablo desde este tiempo. Este es Italia. Vuelvo nuevamente a mi clase y estamos acá. El reino de Odraco, este que está acá, sigue el azulito, mire, este es el actual Italia, ¿ya? El reino de Odraco no perduró por mucho tiempo, por lo que los ostrogodos eran otro reino bárbaro, liberados de la dominación de los hunos. Los hunos eran otro pueblo salvaje bárbaro que habían sometido a los ostrogodos, pero los ostrogodos se liberan y una vez liberados y empujados por otro imperio llamado bizantino, y ustedes me dirán, Miss, ¿y ahora bizantino dónde queda? Entonces yo voy a volver a mi mapa grande, acá está, miren, yo quiero que atiendan mis queridos estudiantes. Aquí está Bizantino, miren, ¿ven? Bizantinos. Miss, ¿y dónde está el mar Mediterráneo que tanto habla? Acá está el mar Mediterráneo. Y acá está España, que en ese entonces había sido ocupado por los visigodos. Vuelvo a mi mapa grande, acá está el mar Mediterráneo, miren, miren, lo voy a agrandar. Acá está el mar Mediterráneo. Voy a volver algo pequeño y voy a agrandar esta imagen para verlo mucho más grande. Necesito, chicos, que ustedes estén bien claritos para que yo pueda trabajar y ustedes también. Ahí está, muy bonito mi mapa, ¿ya? Y ahí está. Dice que en Italia, este es Italia, ¿no? Odraco gobernó por poco tiempo porque los ostrogodos, que habían sido dominados por los hunos, se independizan. Y al ser empujados y al ser empujados por el imperio bizantino que estaba acá abajo, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ellos se adueñan de esta parte, invaden el reino de Odraco y el reino ostrogodo va a empezar a reinar aquí en esta parte del territorio de Italia. Ahí sí se entendió. Otra vez, primero fue el gran imperio romano todo. Todo. La Roma más grande, en la Roma central se encuentra pues donde hoy también queda Roma. ¿Y dónde queda Roma? En el Vaticano. ¿No? Ahí está el Coliseo grande de Roma. Han visto ustedes cuando uno hace turismo y ven también que la gente se sigue tomando fotos. Estamos hablando de Roma. Todavía sigue quedando estas partes de patrimonio universal. ¿Ya? Cuando este imperio romano cae, estos reinos bárbaros que vivían alrededor del gran imperio romano van a ingresar a estos territorios. Estoy hablando de los vándalos, los ostrogodos, los visigodos, los francos, los lombardos, etc. Pero vamos paso por paso porque si no nos vamos a perder. Mis tantos nombres ya me perdí. Yo sé que así es. Entonces, paso a paso le vamos a explicar, país por país. Hoy estamos hablando de Italia, ¿ya? Y ¿se acuerdan de Italia? Italia, que es esta parte que está acá, después del decaimiento no, a Roma, Odraco pues se hace rey de ¿cómo se llama? De este territorio, ¿no? Odraco. Y empieza el reinado de Odraco por un tiempo. Pero luego, cuando los hunos independizan a los ostrogodos llegan, invaden este territorio y entonces sacan a Odraco y empieza el reinado de los ostrogodos en este territorio. Muy bien. Y por acá continuamos.
Entonces, nuevamente voy a volver, ya estamos acá, ya. Voy a volver con mi mapita y sigamos explicando qué pasa con Italia. Muy bien, entonces ya tenemos a un pueblo llamado Ostrogodo en territorio de Italia, ¿no? Muy bien, ellos van a invadir la península a las órdenes de Teodorico, el reino de los ostrogodos, en el año 490, quien a su vez, eh, este Teodorico, el rey de los ostrogodos, se va a proclamar rey de Italia. Como años anteriores, Odraco se proclamó rey de Italia. Así es, chicos, quien invade gana y se va a nombrar rey de Italia. Así también en el año 490, Teodorico se va a nombrar rey de Italia. ¿Quién era Teodorico? El rey de los ostrogodos, quien a su vez se proclamó rey de Italia en el 493 y estableció la capital de Ravenna. Ravenna es una ciudad de Italia, cargo que ejerció hasta su muerte en el año 526. O sea que Teodorico, el rey de los ostrogodos, va a gobernar de 493 hasta el 526. ¿Cuántos años? 29 años va a gobernar Teodorico. Dice que Teodorico gobierna este territorio con tan dedicación y acierto que se constituyó en un modelo, dice, para los otros reinos de la época, ¿no? ¿Y cuáles eran los otros reinos Nis? Ustedes me dirán. Acuérdense, estamos hablando de los burgundios, los lombardos, los visigodos, ¿no? Otros reinos, que vamos a hablar luego dónde se fueron estableciendo. Muy bien. No obstante, Teodorico ordenó la muerte de un célebre filósofo llamado Boecio y ordenó también la prisión del Papa Juan I, a quien acusó de estar en relaciones con el Imperio Romano de Oriente. Recuerden que ellos eran enemigos de los antiguos romanos. Entonces, como los papas tenían siempre relación con estos grandes emperadores, Teodorico, pues, antes de su muerte, acusa al papa y lo va a poner a prisión porque dice que él tenía relaciones con, todavía quedaban algunos romanos de Oriente y por eso lo va a poner en prisión y va a matar, va a enviar a la muerte al filósofo Boecio. A partir de entonces, el occidente perdió definitivamente su unidad y quedó dividido en una serie de pequeños estados entre sí y sujetos a la agresión constante de nuevos invasores. Miren qué pena, ¿no? Que un Teodorico que durante 29 años había hecho un gran reinado, pues, ¿cómo va a matar a un gran filósofo si los filósofos son cultos y la cultura venía de Grecia y de Roma, ¿no? Y al Papa va a desconocer todo proceso del catolicismo y al Papa lo va a poner a prisión. Entonces, estos pueblos que conformaban Italia se van a dividir, dice, se van a aislar uno de otro. Y chicos, si no es bueno que los pueblos estén aislados, es bueno que estén juntos, porque cuando están juntos forman un imperio. Y un imperio, cuando entra a guerra con otro imperio, se puede defender, ¿no? ¿Se acuerdan de la frase, divide y vencerás? Aquí Teodorico dividió pues a su pueblo. Entonces estos pueblos que quedaron en el mismo espacio territorial de Italia van a ser fácil carnada o fácil pueblos para que otros pueblos lo puedan conquistar. Ese es el problema, ¿ven? Entonces, en el año 555, y presagiando que esto iba a pasar, Italia fue ocupada por los bizantinos. Miren los cambios. Primero, aquí gobernó Roma. Luego lo va a invadir Odraco. Y luego lo va a invadir Odraco. Y luego lo va a invadir los ostrogodos. ¿Mm? Hasta que Teodorico comete ese grave error de poner a prisión al Papa y mata a un célebre filósofo, entonces su pueblo se va a dividir, va a estar separado. Bizancio, que era un imperio que también estaba al sur de Europa, simplemente ve y se va a adueñar de este espacio territorial. Así es que Italia va a quedar incorporada al gran imperio romano de Oriente. Todavía quedaba partes del imperio romano, ¿no? Y va a incorporarse al imperio romano de Oriente, como un virreinato, como parte del, porque Bizancio va a quedar pasando el mar Mediterráneo.
Y recuerden que al frente está Italia. Voy a volver al mapa para poder explicarlo nuevamente, chicos. Acá está el pueblo de Bizancio, bizantino, miren. Y aquí estamos hablando de nosotros del reino de los ostrogodos. Entonces, no están juntos, va a ser como una colonia, así como nosotros, algunas fuimos colonia de España. España estaba por allá, el Perú por acá, pero éramos colonia. Así, cuando Bizancio va a adueñarse del territorio, va a invadir al territorio de Italia, Italia va a ser una colonia o un virreinato del Imperio Bizancio. Muy bien. Pero la muerte del emperador Justiniano, el rey de Bizancio, en el año 570, esta península itálica fue invadida por los lombardos. No salen de una los italianos, ¿no? Fue invadida por los lombardos, de origen germano, que impusieron su dominio casi durante 200 años. Estamos hablando del año 555, 200 años. Para el año 700, los lombardos se adueñaron de Italia. Muy bien. También, miren, se adueñaron de Italia. ¿Ya? Estamos hablando ya del año 700 y en este territorio de Italia, quienes gobernaban eran los lombardos. ¿Y quiénes eran los lombardos, mis? Otro pueblo bárbaro. Porque chicos, en ese entonces todos querían conquistar, todos querían ser grandes imperios. Y los grandes imperios eran expansionistas, así como el imperio inca. Querían absorber más territorio, ¿no? Entonces los territorios pequeños, pues, eran como que ping-pong, pasaban de un reino a otro reino hasta que el reino se podía quedar. Y así estábamos en el año 700, cuando a este territorio de Italia, lo que hoy día queda Italia, fue gobernado por los lombardos. Hasta acá, chicos, ¿se entendió cómo se fue dando la historia del reino del país de Italia? Fernando, Fadia, ¿me entendieron, chicos? Ya se fueron. A ver. Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien. Chicos, si ustedes fuesen italianos, esa sería su historia. ¿Por qué yo les digo que nosotros tenemos una gran historia? Porque a nosotros nos invadieron los españoles, pero nosotros luego nos reconquistamos y nosotros, se fueron los españoles y nosotros nos quedamos libres otra vez. Pero miren a estos pueblos. Estos pueblos tienen un pasado de miles de años, una cultura ancestral no lo tienen. Estos pueblos fueron invadidos, es como que a tu casa vive la familia Morales, dentro de 10 años entra la familia Guerra, y luego 2 años más entra la familia, la familia Cubaya, y siguen, o sea, ¿de qué historia estás hablando? Miren cómo fueron estos. Tendrán pasado histórico como nosotros, que decimos, nosotros somos, nuestro origen ancestral es el imperio inca, los italianos no. Porque ¿qué van a decir? ¿Descendemos de los ostrogodos? Otro dirá, no, descendemos de odracos. Otro dirá, no, descendemos de los lombardos. ¿Ven qué importante es saber la historia? Estos pobres pueblos fueron invadidos una y otra vez y jugaban como a ping-pong con ellos. Muy bien. Hasta acá fue la historia de Italia. Seguimos ahora con el reino de España. ¿Y dónde queda España, Miss? Nuevamente, chicos, voy a volver acá, voy a coger mi mapa grandota, que es el que estoy utilizando para todos, porque Europa, ahí quedan todos estos países. Nuevamente, miren acá está España. Voy a agrandarlo. Muy bien, ya. Y profesora, ¿de qué espacio hemos hablado de Italia, de acá, de la pobre Italia? ¿Dónde queda Roma actualmente? Ahora vamos a hablar de España. España está acá. También es país europeo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a hacer esto porque si está grande no puedo hacer lo que estoy haciendo ahorita. Muy bien. Y aquí vamos a hablar de este imperio, ¿no? Vamos a ver de los visigodos. Vamos a achicar esto. Y acá está. Este es España actualmente, chicos. Y en ese entonces, los visigodos, un reino bárbaro, se adueñó de todo espacio territorial. Muy bien, listo. Ahora nuevamente vamos a volver lo más pequeño que pueda caber para poder trabajar. Muy bien. Ahí estamos y ahora vamos a hablar de ese territorio. Ya hemos ubicado, ya comprendemos dónde está España, ¿no? Ahora vamos a hablar. Al iniciarse el siglo y el reino visigótico estaba establecido
en este espacio territorial donde ahora es España, por Ataulfo. Ataulfo era el rey de los visigodos. Él se establece en este espacio territorial. En el sur de Francia y en el este y sur de España. Él se establece en ambos, a una parte de Francia también la tenía él, el sur de Francia. Por la presión de los francos se habían adueñado del territorio de Francia, ¿ya? Pero una parte de Francia la tenían los visigodos. Pero el reino franco empujó pues a los visigodos para que de una vez se vaya y ellos se queden con todo el territorio de Francia. Eso vamos a hablar después de Francia. Ahorita estamos hablando de España. Estoy explicando cómo el reino franco empuja a los visigodos para que solamente, les reduce el territorio para que solamente ellos se desarrollen en el espacio territorial de España. Es así como este reino de los visigodos va a establecer su capital en Toledo, la capital del pueblo hispano, que hoy se conoce como España. ¿Quiénes van a invadir a este espacio territorial? El reino bárbaro de los visigodos. ¿Listo? ¿Quiénes en el año 700 establecieron su dominio en el territorio de Italia? Los lombardos, acuérdense. Italia había pasado por los ostrogodos, pero los lombardos, después los bizantinos y al final los lombardos. Ahí se queda, en el año 700. Ahora estamos hablando de España. En cambio, en España, inmediatamente el reino de los visigodos se establece. ¿Ya? Pero se establece en España y en un cachito del sur de Francia. Pero los francos, el reino franco empuja a los visigodos para que se queden ellos con todo el territorio de Francia y solamente los visigodos se quedan con el territorio de España. Así es como en el gobierno de Ataulfo, ellos ponen como capital a Toledo y se adueñan del espacio territorial de España. Luego los visigodos van a comenzar a extenderse hasta ocupar toda la península de España. Primero fue una parte nomás y luego poco a poco van a ocupar todo el territorio que hoy pertenece a España. No obstante, no se fusionaron con los primitivos habitantes. Los verdaderos españoles no se fusionaron con los bárbaros. Había cierto problema, estaban conquistados, así como nosotros. Nosotros los peruanos no nos fusionamos con España. Siempre había una rebeldía del imperio incaico, de los incas, ¿no? Siempre la rebeldía, no estaban muy contentos. Así los españoles, los verdaderos españoles que vivían en esos territorios, no fusionaron con este reino bárbaro de los visigodos, ¿ya? Pero conservaron ellos, este pueblo de los españoles, van a conservar la religión católica, su lengua latina, acaba de decir el español, y el derecho romano. ¿Ya? Estas leyes de Roma, los españoles, los seguían teniendo. Los bárbaros llegaron, pero no lograron dominarlos, o sea, no lograron insertar su cultura. Ellos siguieron manteniendo su religión católica, ellos siguieron hablando su lengua española y también siguieron utilizando los cánones, los códigos del derecho romano de hace mucho tiempo. Esta situación se mantuvo hasta el año 589, en el que llegó un rey de los visigodos llamado Recaredo. Y por consejo de su padre, el rey Leovigildo, a este rey llamado Recaredo, su padre le dice: hijo, para que este pueblo te acepte y puedas vivir tranquilo, es necesario que tú te conviertas al catolicismo, porque los bárbaros, su Dios no era nuestro Dios que nosotros conocemos. Así es como este rey, llamado Recaredo, por consejo de su padre Leovigildo, en el año 589, se va a convertir a la Iglesia Católica. ¿Y quién va a hacer eso? Va a ser el Papa, a través de un concilio, de un escrito. Es como una partida de bautismo, ¿ya? Que se va a llamar el Tercer Concilio de Toledo. ¿Por qué se va a hacer en Toledo? Que era la capital del reino visigodo en el actual territorio de España. Con ello, por fin se va a poder lograr la unión de los pueblos hispanos, que son los españoles, con los pueblos romanos, o sea, con los bárbaros, pues, que decían que habían venido, ¿no? Que habían invadido Roma. ¿Quiénes eran? Los visigodos. Entonces vamos a tener a una hispano-romano, España romano, porque los romanos tenían todo ese territorio y ellos habían ocupado en la época del gran imperio romano sus códigos y todo lo demás. Vamos a tener
a personas hispano-romanas, se van a insertar con los visigodos. Entonces, ¿qué pueblo vamos a tener? Así como nosotros, pues no, una mixtura de razas. Perú, llegaron los españoles, aparecieron los criollos. Llegaron los negritos y aparecimos gente al aire. Llegaron los chinos y ahora somos los cholos del Perú. Así en ese territorio vivieron los españoles. Cuando los romanos lo conquistan, se unieron y eran los hispano-romanos. Hispano es España, chicos. ¿Ya? Y cuando llegaron los visigodos, entonces fueron la unión de los hispano-romanos con los visigodos. ¿Y gracias a qué? A que este rey, llamado Recaredo, en el año 589, se convierte al catolicismo, para que su pueblo esté contento. Muy bien. Durante la dominación de los visigodos, España constituyó una monarquía